En esta ocasión analizaremos el tema titulado La filosofía en la Edad Antigua y su interés por comprender el origen, sentido y fin de la realidad. Autor: Profesor Eric Alcoba Amaya. ¿Qué antecedentes históricos son necesarios para comprender la filosofía antigua? Antes de abordar la filosofía griega antigua, la cual suele ser entendida como la primera filosofía de Occidente, se debe revisar los antecedentes que permitieron el surgimiento de la filosofía occidental, la cual tuvo sus raíces en la cultura griega. Hay tres elementos que se deben considerar previamente. 1. Los poemas de Homero. 2. La religión griega. Y finalmente 3. Las condiciones sociopolíticas del siglo VII a.C. y VI a.C. ¿Cómo influyeron los textos del poeta Homero en el pensamiento griego? Las obras épicas de Homero sirvieron como punto de partida para muchos aspectos culturales de la antigua Grecia, desde la religión hasta la política, la filosofía y la ciencia. Fueron textos fundamentales en la educación de los antiguos griegos. En los poemas homéricos, la Ilíada y la Odisea, el hombre griego buscó su espíritu. Se trata de textos importantes, pero no sagrados, porque los textos homéricos no eran un equivalente a la Biblia judeocristiana. Regresando al tema, las características que encontramos en los poemas de Homero y que influyeron en el pensamiento filosófico griego son las siguientes. Por un lado, los poemas homéricos nunca describen realidades monstruosas y deformes, por tanto promueven una realidad estructurada, con sentido de armonía, proporción, límite y medida. Un ejemplo de esta influencia la encontramos en el filósofo Sócrates. Por otra parte, todo lo que sucede en los poemas de Homero se da por una razón, nada sucede azarosamente. Esto lo podemos reconocer en los textos de los filósofos presocráticos. Además, los poemas tratan de presentar la realidad de forma integral. En estas obras se habla tanto de los dioses, de los hombres y de los muertos. El filósofo Platón, en obras como El banquete y El Fedón, recupera esta intención integradora. ¿Cómo se divide la práctica de la religión en la antigua Grecia? En el contexto de la antigua Grecia, la experiencia religiosa, es decir, la relación entre lo humano y lo divino, puede dividirse en dos tipos de prácticas: la religión pública y las religiones mistéricas. ¿Qué características tiene la religión pública en la antigua Grecia? Influenciadas por Homero y Hesíodo, las religiones públicas distinguían claramente entre los hombres y los dioses. Entendían que en todo acontecimiento estaban inmiscuidos los dioses, en la sociedad de los hombres, en la suerte de sus ciudades, en las guerras en las que se enfrentaban o en las paces que hacían con otras regiones. Los dioses sostenían la sociedad y su porvenir. Uno debía rendir ciertos tributos regularmente para que los dioses sean benévolos con la ciudad. Una de las divinidades más características de la religión pública fue el dios Apolo, a quien se dedicó uno de los oráculos más conocidos de toda la antigüedad, el oráculo de Delfos. En el pórtico del templo estaban inscritas 3 frases, de las cuales la más conocida era la que ordenaba a quien pasaba la siguiente sentencia: «Conócete a ti mismo». Sobre el significado de esta frase, el historiador Martin Persson nos aclara que está ahí inscrita para poder tomar conciencia sobre lo que realmente significa ser un ser humano. Constituía una expresión que delimitaba la valla infranqueable entre los dioses y los hombres, cuya enseñanza constituyó una de las tareas más importantes. ¿Qué características tienen las religiones mistéricas en la antigua Grecia? A diferencia de la religión pública, donde el hombre era visto como un mortal que estaba totalmente distanciado de los dioses, en la religión mistérica sucedía todo lo contrario. Por ejemplo, para el orfismo, que es un ejemplo de las religiones mistéricas, el hombre tiene algo inmortal, el alma. El hombre es en parte divino por el alma. Por ello, debe buscar vivir según eso divino que hay en él.
Con estas religiones aparece en Grecia la concepción según la cual el hombre se divide entre cuerpo y alma. Además, se ponían énfasis en la experiencia individual, en lugar de las prácticas grupales como en la religión pública. ¿Qué condiciones sociopolíticas encontramos en las ciudades griegas del siglo 7 y 6 a.C.? Entre el siglo 7 y 6 a.C., Grecia pasó de ser un país agrícola a ser el centro principal del comercio en el Mediterráneo. Esta ampliación económica vino de la mano de una ampliación territorial a través de la guerra. Entre las colonias de mayor ampliación territorial se encontraba la ciudad-estado de Mileto, lugar en donde nació Tales, y a quien se lo considera como el primer filósofo de la historia occidental. Durante esta época, numerosos pueblos comenzaron a concentrar sus habitantes en áreas urbanas bien planificadas, lo cual dio origen a la civilización urbana de la región helénica. Otro aspecto importante es el nacimiento de la democracia. Este cambio social surge en las ciudades-estado griegas, particularmente en Atenas, y supuso una innovadora transformación en la organización gubernamental de la ciudad. La democracia ateniense otorgó derechos políticos igualitarios a todos los hombres libres, sin importar su estatus socioeconómico. ¿Cuáles son las características del contexto y desarrollo de las filosofías del Abya-Yala? El término Abya-Yala es un término indígena que se refiere al continente americano y se utiliza para reivindicar y honrar la historia, cultura y legado de los pueblos indígenas de América. La filosofía del Abya-Yala se basa en los valores y principios tradicionales de los pueblos indígenas y se centra en la relación entre el ser humano y la naturaleza, la comunidad y el bienestar colectivo. Algunos de los valores fundamentales de la filosofía del Abya-Yala incluyen el respeto por la madre tierra, la armonía con la naturaleza, la justicia social y la solidaridad entre los pueblos. Esta filosofía se ha desarrollado a través de siglos de sabiduría y experiencia de los pueblos indígenas y sigue siendo una fuente importante de inspiración y guía para las comunidades indígenas de América hoy en día. ¿Cuáles son las características de los saberes y conocimientos de los pueblos indígenas originarios? Los pueblos indígenas originarios de América han desarrollado una gran variedad de saberes y conocimientos a lo largo de su historia, y han transmitido ese conocimiento de generación en generación. Algunos de los saberes y conocimientos más importantes incluyen conocimientos sobre la naturaleza. Muchos pueblos indígenas han desarrollado una profunda comprensión de la flora y la fauna de su entorno y han aprendido a utilizar esos conocimientos para sobrevivir y prosperar. Han aprendido a cultivar plantas, a cazar y pescar de manera sostenible y a usar plantas medicinales para curar enfermedades. Conocimientos culturales y artísticos. Los pueblos indígenas han desarrollado una rica tradición cultural y artística que incluye música, danza, arte y literatura. Estos conocimientos se transmiten de generación en generación y son una fuente importante de identidad y orgullo cultural. Conocimientos sobre el mundo espiritual. Muchos pueblos indígenas tienen una comprensión profunda del mundo espiritual y han desarrollado sistemas de creencias y prácticas que guían su vida y su relación con el mundo natural y sobrenatural. Conocimientos sobre la historia y la geografía. Los pueblos indígenas han desarrollado una rica historia y conocen muy bien la geografía de su entorno. Han aprendido a adaptarse a diferentes entornos y han desarrollado técnicas para vivir en armonía con la naturaleza. Conocimientos sobre la política y la gobernanza. Los pueblos indígenas han desarrollado formas de gobernar y tomar decisiones colectivas que se basan en sus propias tradiciones y valores. Han aprendido a trabajar juntos y a resolver conflictos de manera pacífica y justa. ¿Cuáles son las dos escuelas filosóficas que han tenido mayor influencia en el pensamiento occidental? Hay muchas corrientes y escuelas de pensamiento en el mundo occidental, pero se podrían mencionar dos como las más fundamentales. 1. La escuela griega,
La filosofía griega es una de las fuentes más importantes del pensamiento occidental y ha tenido un gran impacto en la cultura y la historia del mundo occidental. Los filósofos griegos como Platón y Aristóteles han influenciado en gran medida el pensamiento occidental y sus ideas han sido ampliamente discutidas y estudiadas durante siglos. 2. La escuela cristiana. El cristianismo ha sido una de las religiones más importantes en el mundo occidental y ha tenido un gran impacto en la filosofía y el pensamiento occidental. Los filósofos cristianos han desarrollado ideas sobre la fe, la moral y la ética. Ambas escuelas han contribuido en gran medida a la filosofía y han dejado un legado duradero en la cultura y la historia del mundo occidental. ¿Quiénes fueron los filósofos presocráticos? Fueron un grupo de filósofos griegos que vivieron entre el siglo VII a.C. y el siglo V a.C., y se dedicaron a la reflexión y el debate sobre el mundo natural y la realidad. ¿Cuál es la temática central de reflexión de los presocráticos? Uno de los problemas centrales del pensamiento presocrático fue el problema del origen de las cosas, es decir, la pregunta de cómo se originó el mundo y todo lo que existe en él. Los filósofos presocráticos intentaron dar respuesta a esta pregunta de diferentes maneras. De forma sintética, indicar cuáles fueron los principales planteamientos de los filósofos presocráticos. Algunos sostenían que el mundo se originó a partir de una sustancia única y primaria, mientras que otros sostenían que el mundo se originó a partir de la combinación de varias sustancias primarias. Algunos filósofos presocráticos también creían que el mundo se originó a partir de la separación de una sustancia unificada, mientras que otros sostenían que el mundo siempre ha existido y que no tuvo un origen específico. El problema del origen de las cosas sigue siendo un tema de debate en la filosofía y en otras disciplinas, y aunque muchos filósofos han intentado dar respuesta a esta pregunta, todavía hay mucho por descubrir y entender sobre el origen del mundo y de todo lo que existe en él. ¿Quién era Sócrates? Sócrates fue un filósofo griego que vivió en Atenas durante el siglo V a.C. y es considerado uno de los filósofos más importantes de la historia. Aunque no dejó ningún escrito, sus ideas y enseñanzas han sido transmitidas a través de los relatos de sus discípulos y seguidores, especialmente Platón. Sócrates se dedicó a la reflexión y el debate filosófico, y se centró en cuestiones como la verdad, la moral y la ética. Sostenía que el conocimiento es una virtud esencial y que la única manera de llegar a la verdad es a través del diálogo y la reflexión. También creía que el buen gobierno y la buena sociedad dependen de la educación y la formación moral de las personas. Aunque Sócrates es conocido principalmente por sus ideas filosóficas, también tuvo un gran impacto en la vida política de Atenas. Se opuso a la guerra y a la opresión y defendió los derechos democráticos y la justicia. Sin embargo, su oposición a la guerra y al gobierno de Atenas le valió la hostilidad de algunos de sus contemporáneos y fue condenado a muerte por corrupción de la juventud y blasfemia. A pesar de ello, su legado y su influencia en la filosofía occidental es indudable. ¿Quién fue Platón? La concepción de la realidad que tiene Platón, uno de los principales filósofos de la antigüedad, la resumió él mismo a través de su famoso mito de la caverna en el libro séptimo de su texto, La República. Narración del mito de la caverna, escrita por Platón. Imaginemos por un momento que existió, en algún lugar de la Grecia antigua, una cueva subterránea muy profunda, en la que un grupo de prisioneros vinieron al mundo y han pasado sus vidas enteras, sin jamás haber visto el mundo exterior, ni sospechar siquiera de su existencia. Estos prisioneros se hallan encadenados a un muro muy sólido de ladrillos, de un modo tal que, hagan lo que hagan, pueden solo mirar hacia el frente,
hacia una pared en la cual se proyecta la luz de una antorcha situada a sus espaldas. A espaldas de los prisioneros pasan numerosos sirvientes, llevando a cuestas toda clase de objetos, estatuillas y vasijas. Las sombras de los objetos se proyectan en la pared, donde son percibidas por los prisioneros como si fueran cosas en sí mismas, y no el reflejo de la luz a sus espaldas. Es decir, los prisioneros creen que el mundo real consiste en esas sombras, y a través de ellas explican incluso su propia existencia. No conocen nada más. Hasta que un buen día, uno de los prisioneros logra zafarse de sus ataduras y voltear hacia la antorcha, descubriendo así una nueva realidad. De golpe, el prisionero entiende que las cosas reales estaban fuera de su visión y que las sombras no son las cosas, sino apenas un espejismo. Motivado por la curiosidad, el prisionero camina por la caverna hasta dar con la salida y descubre el mundo exterior y todo lo que allí existe: árboles, lagos, personas e incluso el sol. Deslumbrado con su nueva percepción del universo, el prisionero regresa de inmediato a la cueva con la intención de liberar a sus compañeros. Sin embargo, al entrar a la caverna, la deslumbrante claridad de afuera le impide ver bien, y llega dando tumbos hasta sus compañeros. Estos últimos, al verle andar de ese modo, se ríen de él y de lo que les cuenta respecto al mundo exterior, respecto a la luz y las sombras, y lo dan por loco o por tonto. Enfurecido, el prisionero entonces decide liberar a sus compañeros para que entiendan que dice la verdad, pero estos, en su afán por defenderse y defender lo que consideran verdadero, se ponen a pelear con él y eventualmente le dan muerte entre todos. Según este relato, los seres humanos vivimos en el mundo como prisioneros dentro de una cueva. Vivimos allí creyendo que estamos frente a cosas reales, cuando en realidad se trata de ilusiones. Lo que conocemos simula ser conocimiento, pero no lo es. Debemos salir de esa morada que nos muestra una falsa realidad. Salir afuera de la caverna nos permitirá no solo tener acceso a la verdad, sino que nos proveerá de un camino para dirigir a otros hacia la luz del día afuera del encierro. De hecho, este mito no solo resume la posición de Platón sobre la realidad, sino su posición sobre la verdadera educación y cuáles son sus peligros. ¿Cuáles son las bases del idealismo? Es importante comenzar aclarando que ser idealista, desde el punto de vista filosófico, no es perseguir un ideal. El idealismo, filosóficamente entendido, afirma que todo lo que es real está en nuestra mente o está relacionado con ella. Esto muestra que es equivocado decir que las bases del idealismo están en la filosofía de Platón. Esto es un error, pues Platón no dice nunca que las ideas sean algo que está solo en nuestra mente. Para este autor, las ideas no son algo que está contenido en nuestras mentes. Las ideas, aunque solo se puedan captar con la mente, son la realidad misma. Según lo anterior, no se podría decir que en la filosofía platónica podemos encontrar las bases del idealismo. Estas bases pueden encontrarse más bien, mucho después, en la filosofía de Descartes. Este autor llegó a afirmar que solo podemos aceptar como real lo que nuestra razón puede percibir como claro y distinto. Explica el dualismo antropológico de Platón. El dualismo platónico establece dos mundos diferentes, uno físico, imperfecto e inconstante, y otro mundo inteligible, perfecto e invisible. La teoría sostiene que existe un mundo de ideas abstractas y universales, separadas y puras, y el mundo sensible, compuesto por imitaciones pobres e imperfectas de las mismas. Este dualismo plantea un conflicto entre el cuerpo, lo físico, y el alma, lo espiritual. Además, afirma que hay dos tipos de conocimiento: el conocimiento sensible, aprehendido por los sentidos, limitado y opaco, y el conocimiento racional, adquirido mediante el uso de la razón, verdaderamente auténtico y valioso. Según Platón, lo real son las formas o ideas eternas e inmutables, mientras que el mundo sensible es solo un reflejo imperfecto, copia o sombra del mundo ideal. Explica el dualismo antropológico del filósofo René Descartes. Para el filósofo René Descartes, nuestra existencia está compuesta por dos elementos fundamentales: la res cogitans,
que representaría la mente, el espíritu, o lo que podríamos llamar como razón, y la res extensa, que vendría siendo el cuerpo. Según esta forma de pensar, ambas dimensiones son de una naturaleza distinta. Por ello afirmaba que la cualidad principal de lo humano es lo racional. También expresó lo siguiente: me doy cuenta de que podría existir sin un cuerpo que se mueve, que desea o que se aburre. Si de algo debo estar completamente seguro, es la certeza de que pienso, y si pienso, entonces puedo concluir que existo. Explica la reflexión que realiza sobre la ética el filósofo griego Aristóteles. Aristóteles fue un filósofo griego que vivió en el siglo VI a.C. y que es considerado uno de los filósofos más importantes de la historia. Aristóteles se interesó por una gran variedad de temas, incluyendo la política, la biología y la ética. Su reflexión ética se centra en el concepto de la virtud y en la idea de que la vida virtuosa es la clave para alcanzar la felicidad y la plenitud humana. Aristóteles sostenía que la virtud es una disposición mental que nos lleva a actuar de manera correcta y adecuada en cada situación. Según Aristóteles, la virtud se encuentra en un punto medio entre dos extremos que son el exceso y la falta. Por ejemplo, la virtud de la templanza se encuentra en un punto medio entre el exceso de glotonería y la falta de apetito. Aristóteles también sostenía que la vida virtuosa es la clave para alcanzar la felicidad y la plenitud humana, ya que la virtud es la única manera de vivir de acuerdo con nuestra naturaleza y nuestro fin último. Según Aristóteles, el fin último del ser humano es la actividad intelectual y la contemplación, y solo a través de la vida virtuosa se puede alcanzar esta actividad y esta contemplación. Aristóteles dejó un legado duradero en la filosofía occidental, y sus ideas han sido discutidas y estudiadas durante siglos. Su reflexión ética sigue siendo un tema de debate y ha tenido un gran impacto en el pensamiento occidental, la cultura y la historia del mundo. Explica los conceptos de sustancia, esencia y accidentes analizados por Aristóteles. Basándose en la filosofía de Aristóteles, la sustancia es la esencia fundamental y permanente de un objeto. Por ejemplo, en todo triángulo, la sustancia sería los tres lados y los tres ángulos de la cual está formado. Es la esencia primaria que le da su forma y función. En este sentido, las sustancias son las características que existen por sí misma y no depende de otra cosa para existir. En cambio, los accidentes son las características secundarias y cambiantes, como el color del triángulo, la altura o el largo de sus lados. Estos atributos pueden cambiar sin modificar la sustancia, es decir, aunque el triángulo cambie de color, sigue siendo un triángulo. La esencia, según Aristóteles, es lo que diferencia a un objeto de otro y lo que le confiere su naturaleza. Aristóteles desarrolló estos conceptos para tratar de resolver algunas cuestiones filosóficas clave como ¿qué es lo que define a un objeto? ¿Cuánto conocimiento verdadero tenemos sobre nosotros mismos y lo que nos rodea? Al explorar estas ideas, esperaba llegar a una mejor comprensión del mundo natural y el universo en general. Explicar la teoría de las cuatro causas según Aristóteles. Aristóteles estableció que existen cuatro tipos de causas que explican el origen y la existencia de los objetos y fenómenos en la naturaleza. Estas son causa material, causa formal, causa eficiente y causa final. La causa material se refiere a la sustancia de la que está hecho el objeto, por ejemplo, la piedra en el caso de la estatua. La causa formal se refiere a la forma o la estructura que le da su identidad al objeto, por ejemplo, la figura que representa la estatua. La causa eficiente se refiere al proceso que lleva a la creación del objeto, o en otras palabras, a la mano de obra del artista escultor que crea la figura. Por último, la causa final se refiere al propósito o la finalidad para la cual el objeto ha sido creado. En este caso, la estatua puede haber sido creada para ser exhibida en un museo o lugar público. En resumen, en el ejemplo del escultor y la estatua, la causa material sería la piedra,
La causa formal sería la figura que representa, la causa eficiente sería el trabajo del escultor, y la causa final podría ser la exhibición en un lugar público. A través de la teoría de las cuatro causas, Aristóteles explica la existencia de los objetos en la naturaleza, relacionándolas con su sustancia, forma, proceso de origen y propósito.